Y la ética nunca puede ser moral. Claro. La ética requiere al individuo pensando por sí mismo, no adheriéndose a nada, ¿no? Y con la religión pasa lo mismo. La religión responde a determinados conocimientos, llámale esotéricos, llámale espirituales o llámale de conciencia, de grandes iniciados iluminados, en mi opinión, que han pasado por esta humanidad y que han llegado a determinado estado de conciencia, de elevación, donde han entendido cuáles son las leyes de programación que hay detrás de este estado de conciencia que experimentamos aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que se hace dogma y viene la política y adquiere esos conocimientos, los tergiversa, los vende como quiere y los institucionaliza, ¿no? Y hoy en día en Occidente las religiones están obviamente en declive, pero en mi opinión, y soy positivo con esto, yo creo que la religión está en declive, pero no la espiritualidad. Mira, verás, la religión no es ningún secreto, es decir, del mismo modo que los políticos se apropian, manejan el sentido del miedo de la humanidad ante esta vida, es decir, el miedo a lo que voy a hacer, el miedo a progresar, el miedo a comer, el miedo a no sé qué, el miedo ante aquí. El ser humano mira para arriba, preguntan, dice, anda, ¿y esto? Entonces, la religión es el manejo de la categoría miedo, pero no sobre esta vida, sino sobre la posibilidad de una vida trascendente. Un mal necesario. Eso es. Entonces, la religión se organiza como instrumento de poder. Exacto. Instrumento de poder. Y el basamento de ese poder es el miedo a lo otro. Bueno, ¿eso tiene algo que ver con la espiritualidad? No, absolutamente nada. Es, a mi juicio, la religión se basa en el miedo. ¿Qué ocurre? Que yo también en el libro Cosas del Camino digo que las creencias o el sistema de creencias es un calmante de angustias. Nosotros, en un momento que miramos e ignoramos, no sabemos, a determinadas personas al menos nos genera una angustia. Y esa angustia, si tenemos un sistema de creencias dogmatizado, estable, pues la fe del carbonero te calma tus angustias y vives en paz. Por eso también digo en Cosas del Camino que cuando a alguien le toca sus creencias, se va a alejar de ti a toda velocidad. Claro. Porque le estás creando una angustia. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Mira, yo me he pasado la vida peregrinando, ¿no? De hecho, me definí en un momento como un peregrino de la certeza, ¿no? Aún sabiendo que es inalcanzable, aún sabiéndolo. Hoy en día, que a medida que vas cumpliendo años y por tanto la certeza de la desaparición es mayor que cuando tienes menos, mucha gente empieza a tener un sentido de la espiritualidad por conveniencia. Incluso mi padre, que era agnóstico, antes de morir decía algo así: bueno, no vaya a ser que haya algo, ¿no? Yo, que he sido un peregrino de la espiritualidad, no, me alejo cada día más de ese... me da miedo que cuando hablamos de espiritualidad estemos haciendo literatura y poesía. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué se entiende dentro de la trilogía iniciática de cuerpo, mente, espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué se entiende por espiritualidad? Yo me estoy convirtiendo a que lo espiritual es algo humano. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí una persona espiritual es la que no hace daño a los demás y la que ayuda a los demás. Mucho más. Yo no necesito creer en nada esotérico para no hacer daño a otro ser humano y para ayudar al que lo necesita. No necesito creer en nada, que me vale con creer en ser hombre. Y además ni siquiera retributivo de que si hago esto voy a vivir una vida eterna en no sé dónde. No tengo ya el sentido de la trascendencia. A medida que me voy haciendo mayor, el concepto de la espiritualidad se va perdiendo sus perfiles mágicos para convertirse en algo exquisitamente humano, ¿no? Brutalmente humano. No necesito creer, me vale con actuar. La dinámica de los opuestos, que es uno de los principios básicos del ocultismo, es algo que hay que entender como
propio de esta manifestación, porque bueno o malo, arriba, en cuanto ascendemos, no hay bueno o malo, no existe esa dinámica, ¿no? Cuando entiendes que los opuestos son algo que existe, que es artificial y que es propio de la manifestación, te das cuenta de que las categorías son superiores. Y mira, yo es que en toda mi vida he tratado de dar una respuesta a mí mismo acerca de lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Me metí en la dogmática católica a fondo, pero no ya a fondo desde el punto de vista de estudiarla, que sí, sino de practicarla, cuando solo tenía 18 años, ¿no? En la Universidad de Deusto, mientras los demás iban a jugar al mentiroso, al no sé qué, yo me iba a la iglesia y estaba pidiendo que de verdad se manifestara la idea de ese Dios personal, que es uno de los dogmas esenciales del catolicismo, hasta que se me fue, se escapó, ¿no? Entonces estuve viviendo en la nada y me di cuenta de que yo no sé vivir en la nada, yo no sé vivir en la ausencia de un mínimo sentido de trascendencia, y navegué con una angustia descomunal. Entonces encontré en lo que podríamos llamar los estudios iniciáticos, encontré un refugio, pero tampoco me llevaba, porque estaba tratando de localizar mi idea de Dios o mi idea de la espiritualidad con un presupuesto científico. Decía que me refugié en el mundo iniciático a ver si ahí encontraba, pero claro, mi aproximación era errónea, porque trataba de buscar una certeza y utilizar una especie de método científico, cuando lo único que encontré, así que no sé si me desanimó o me animó, fue la expresión de Einstein: toda la vida he vivido como un científico y ahora muero como un místico. Y la respuesta de John cuando le dijeron: ¿usted cree en Dios? Yo creer en Dios, no, yo no creo, yo le conozco, yo lo siento, ¿no? Entonces me di cuenta que la aproximación a la espiritualidad es un sentimiento, que no hace falta tanto estudio o tanta literatura, que yo consumía libros, como tú sabes muy bien, un libro por hora, vamos, ¿no? Y me di cuenta de que era ridículo lo que estaba haciendo. El método científico también es un método ridículo, porque como no sé quién fue el que dijo pero que es absolutamente correcto, ¿no? La ciencia es una explicación transitoria de la realidad. Lo que ellos llaman la certeza científica es una evidencia coyuntural, porque lo que hoy es científicamente exacto y correcto, mañana puede no serlo, y por tanto el método científico tiene que ser, los científicos muchísimo más humildes en admitir, porque si hay algo que es dogmático por excelencia es la llamada ciencia, ¿no? Pero ¿cuántos conceptos de la magia se han ido trasladando y hoy se han convertido en conceptos puramente científicos? Por eso, al final, ¿qué hago en este momento de mi vida? ¿Cómo siento la espiritualidad? Pues como una categoría trascendente de la humanidad. ¿Y eso qué significa? Significa que donde yo me sienta a gusto conmigo mismo, en mi relación con los demás, somos como nos relacionamos, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me sienta a gusto en lo que estoy haciendo, en mi relación con otro ser humano y con las cosas, eso es mi dimensión espiritual. No, fíjate que por razones obvias el tiempo que he vivido es mucho mayor del que me queda por vivir, por razones obvias, ¿no? Entonces, no solo no siento esa angustia que vivió mi padre de no vaya a ser que exista algo, sino que estoy completamente tranquilo conmigo mismo de que, habiendo hecho una vida en la que no he hecho deliberadamente daño y en la que he ayudado, a pesar de que las personas a las que he ayudado muchas me han traicionado, eso es lo que a mí me llena como concepto espiritual, el ayudar a otro ser humano y no hacer daño. Estoy ahí. Te puede parecer muy rudimentario, pero es un camino muy largo el que he recorrido, y al final eso es lo único que me llena. Es sentirme parte de una pieza llamada humanidad, y para sentirme bien tengo que procurar ayudar y procurar no hacer daño. Y eso, un ser espiritual es para mí el que es consciente de ser un ser humano, de que forma parte de un proyecto mucho más global que es la humanidad, que no sabemos dónde acabará, ni siquiera sabemos de dónde viene, pero que mientras estemos aquí, lo espiritual es llevarte bien con los demás, ayudar y no hacer daño. Ya no sé más.
Pero fíjate, es bonito eso que dices, porque cuando lees los escritos místicos más antiguos, hablan de eso. O sea, por un lado hay que espiritualizar la materia, o sea, tratar de entender los misterios de la conciencia, porque la realidad está muy bien, pero la realidad es subjetiva siempre. Claro. Tú hablabas antes del bien y del mal, ¿no? Yo el otro día le ponía un ejemplo a mi hija, conversando con ella, ante una cosa que me preguntaba si eso está bien o estaba mal, ¿no? Y yo le decía, es imposible juzgar lo que está bien o mal para otro, porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que es cohibida, que no se valora a sí mismo y que le cuesta decir las cosas, y quizá tiene un jefe cabrón que le explota o que le chilla, en un momento dado, para esa persona, levantarse y mandar a tomar por saco al jefe e irse del trabajo es algo bueno, claro, para él, porque está aprendiendo, está saliendo de su zona de confort. En cambio, a lo mejor uno que es un tirano, que es un cabrón, que siempre está vociferando, el que un jefe le esté chillando o le esté hablando mal y él sea capaz de aguantar su instinto y no chillar, está bien. Entonces, ¿qué está bien o mal? Pues depende para qué. Hay un relativismo peligroso, pero es correcto lo que dices. Es un relativismo que tiene que ser, el bien y el mal tiene que ser juzgado en función de una serie de circunstancias que concurran en el elemento. Pero por seguir con lo que te decía, mira, yo siempre aspiraba a eso y cuando Lourdes, mi mujer, murió, investigando en su cuarto, encontré una carpeta azul, ¿no? Y en esa carpeta azul había papeles de ella. Yo por un momento dudé si estaba legitimado y no quise ver, pero encontré unos que eran unos papeles ya amarillos escritos a máquina y tenían una característica que es que las letras de la máquina estaban horadadas. Eso se veía que era una máquina de las antiguas y un tío que apretaba, y así escribía yo, y eran cartas mías. Entonces eso sí que me pareció que tenía derecho. Y entonces yo le decía algo muy parecido, casi literal a lo que acabas de decir tú. Le decía, Lourdes, lo importante no es ser humano, no es ser abogado del Estado, lo importante es ascender, lo importante es subir, lo importante es crecer en los planos de conciencia, o sea, superar la parte de la materia para llegar más alto. Y eso, yo me reconocí a mí mismo con 19 o 20 años diciendo esto, ¿no? Esa ha sido la norma de mi vida. ¿Y qué es ascender al final? Eso. Caminar y aprender. No entiendo mejor forma de ascender que ayudar y no hacer daño a otro ser humano. Pero ojo, ascender y luego bajarlo. Bueno, claro. Que es un poco lo que sucede, y tú lo sabes bien. De hecho, en Occidente se puso muy de moda, yo creo que de manera dirigida, el budismo, que ha entrado esta espiritualidad New Age en Occidente. Ya te digo, yo creo que muy dirigida por cómo ha sido la historia de Buda, un iniciado más que quiso escapar de la riqueza para encontrar la iluminación en lo que él no estaba cómodo. Lo que pasa que al sistema político europeo, viniendo quizá lo que venía, le interesaba mucho que la gente viera algo positivo en la pobreza, ¿no? Y entonces por eso creo que fomentaron mucho... Eso siempre ha sido así. Yo di bueno, esto nos lleva a otro lugar, pero yo di en el año 88 en Galicia, precisamente, una conferencia sobre el papel del calvinismo y el papel del catolicismo en el desarrollo económico e industrial de los pueblos, ¿no? Influye mucho. Pero bueno, la Iglesia con el Valle de Lágrimas y bueno, elevar a categoría de bondad la inacción y el instalarte en la pobreza, pues bueno, pues lo que ha provocado es lo que ha provocado, ¿no? Pero ya no necesito más, o sea, claro. No, por eso te decía estoy que al final... a gusto conmigo mismo en este, o sea, al final estoy a gusto con lo que dice Edgar. Cualquier idea que tú tengas de lo que es Dios no tiene nada que ver con Dios. Exacto. Que es exactamente lo mismo que dice el capítulo 1 del Tao. El Tao en el que tú crees no es el Tao eterno. Exacto. Y al final, la famosa frase de Edgar de ser como era cuando no era. Eso es. Sí. Por eso te decía que yo creo que también es importante ese proceso de ascensión, pero igual de importante es después bajar eso que has aprendido a la cotidianidad. No te queda otra. A portarte bien con tus amigos. Yo te trasladé hace poco, oye, me gustaría iniciar un proyecto tal, y me dijiste... Ayer antes de ayer,
en una celebración de una primera comunión, por unas razones, intervino el obispo. Ah, ya sé cuál fue. Sí, y el obispo habló y con dos narices dijo, porque nosotros somos el pecado. Ahí va. O sea que nosotros somos el pecado. Entonces tenemos que luchar, porque yo, cuando la Iglesia Católica decía hay que salvarse, uno sí tiene que salvar, digo, ¿de quién? Naces con el pecado original, pero no hay una perversión del concepto culpa. Si yo no he pedido nacer, ¿y por qué nacer? Tengo que nacer con un pecado que luego me tengo que salvar. O sea, quiero decir, toda esa cosmología y antropología está siendo objeto de una... Pero a mí me ha vuelto loco durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Porque yo lo estudio en profundidad, pero con mucha profundidad. Y vuelvo a insistir y vuelvo a terminar. Me acerco ya, por razones cuantitativas, a un final, ¿no? Ese final lo vislumbro y lo veo como... Me siento orgulloso de haber formado parte de una cadena, de un proyecto que se llama Humanidad. Y me siento orgulloso de haber contribuido positivamente a ensalzar una serie de valores como la dignidad, la no renuncia a quien eres, el no hipotecar los valores, el no arrendar tu dignidad. Eso es, para mí, el máximo emblema de la espiritualidad. Lo demás son creencias, son poesía, exacto, literatura. ¿Qué le dirías hoy al Mario que acaba de terminar la abogacía del Estado, que sacó la oposición? Pues que al mirar para atrás y al ver lo que he hecho en mi vida, yo he sido un tipo espiritual, también, como dices tú muy bien, he descendido mucho porque nunca he arrendado aquellos valores que yo considero que son esenciales en la humanidad. Y como somos como nos relacionamos, mi serenidad no me la proporciona la conciencia a mí mismo, sino leer en los ojos de aquellos que han convivido conmigo, sustancialmente amigos e hijos, el leer en sus ojos el reconocimiento de que nunca, por conveniencia, he cedido a lo que yo he considerado la esencia del vivir, ¿no? Le diría, macho, te has portado bien. Camina. Por terminar, Mario, ¿se está usando la ciencia políticamente como un nuevo Dios y a los expertos como nuevos profetas? Claro, pero porque de alguna manera el concepto, me parece que te lo decía hace un rato, ¿no? El concepto de ciencia lo dogmatizan como algo absoluto cuando es esencialmente relativo. Creo que fue Einstein quien dijo que era una explicación transitoria de la realidad, porque lo que hoy es una certeza de una evidencia científica, so-called científica, mañana deja de serlo. Lo que ocurre es que al pueblo, el pueblo está acostumbrado a pensamientos dogmáticos. Han sustituido el dogma de la fe por el dogma de la ciencia. Pero es lo mismo. ¿Qué es el dogma de la ciencia cuando lo que hoy es científicamente correcto mañana es sencillamente falso, ¿no? Los que hemos vivido en la industria farmacéutica lo sabemos de una manera tan evidente como trágica, ¿no? Porque somos conejillos de indias en muchas ocasiones. Bueno, somos conejillos de indias en el cuerpo, pero también somos conejillos de indias en el alma, porque nos involucran en dogmas, en modos de pensar, Eso lo dijo Jospin. Quiero cambiar el mundo, pues tengo que cambiar el modo en que los humanos se comportan. ¿Y cómo cambio su modo de comportarse si consigo alterar su modo de pensar? Así que toda la misión fundamental del poder es alterar el modo de pensar de los humanos, porque si tú alteras el modo de pensar, se van a comportar como tú quieres que se comporten. Por eso yo dije que el día en que la democracia descubrió el poder de la inducción sobre la mente se convirtió en sistema. Es así.